Vamos a hacer un repaso de cómo se encontrará el Producto Interno Bruto al cierre del año de acuerdo con las proyecciones del Banco Central del Paraguay. Mejor dicho, de acuerdo con la revisión de la proyección del BCP que dio a conocer esta mañana. En principio, el BCP había informado en su momento que para nuestra economía se estima una caída en el orden del 3,5%. Es decir, cuando digo caída del 3,5% me refiero al resultado negativo del menos 3,5%. Hoy el BCP ya está informando que esas cifras fueron corregidas de acuerdo a los datos actualizados ya, lo que ocurrió en los últimos meses con la reactivación de varios sectores de la economía, y a partir de esta reactivación es que se está calculando que cerraremos el año en vez de menos 3,5 en menos 1,5. Es decir, vamos a cerrar el año con una economía retraída, vamos a tener una caída sin duda, pero no será tan dura como la que se estimaba en un principio. Y por supuesto, muy lejos a lo que es la situación de la región, en donde las economías van a tener caídas muchísimo más pronunciadas. Pero vamos a concentrarnos en nuestro PIB paraguayo y me gustaría compartir con ustedes este cuadro, que es uno de los que compartió justamente el BCP esta mañana y que muestra cuáles son los sectores que van a recuperarse de alguna manera y cuáles son los que siguen teniendo los resultados negativos. Como vemos aquí detrás de mí, ustedes pueden ver también allí en sus casas, en esta columna que sería la columna B, dice 2020 y 2 asteriscos, porque es ya la segunda revisión la revisión después de haber dado el primer dato más atrás. Entonces, en el sector primario podemos ver que se estima un crecimiento de 8%. ¿Qué significa esto? En la agricultura tenemos alrededor de 10,5% en resultado positivo, es esto, porque el sector agrícola está cerrando un buen año a pesar de todo, a pesar de la pandemia, a pesar de la sequía, a pesar de la bajante del río. Ahora, ¿qué ocurre con la ganadería? También tiene un resultado positivo, no tanto como la agricultura, pero de todas maneras es importante para el global y es de 5%. Y la cifra que está en negativo, que vemos ahí, menos 6,2%, corresponde al sector forestal, pesca y minería, en donde sí sintieron con mayor fuerza la crisis este año. Por eso es que en esta primera parte del cuadro, y se corrige con lo que en principio se había estimado, en esta primera parte del cuadro y se corrige con lo que primero se había estimado, es que se tienen los números más positivos de lo que se creía. Ahora, en el sector secundario, donde está nuestra industria, vemos que la construcción es la que está apuntalando esa reactivación. La construcción es ese motor que está moviendo más dinero, que está inyectando capital en otros sectores de nuestra economía. Tenemos manufactura, que está allí ya corregida la cifra menos 2,5%. La construcción, que está ahí con un crecimiento, el resultado está en positivo 7%, en tanto que la electricidad y agua en menos 4,5%. ¿Por qué electricidad y agua? Porque al tener menor caudal de las aguas, evidentemente también la generación de energía se ve afectada y es uno de nuestros principales, o es una de las principales fuentes de ingresos que tenemos. Entonces, así, en el global, en el sector secundario, como vemos ahí, el resultado es menos 1,1%, distinto al menos 2,3% que se había proyectado en un principio. Y nos situamos finalmente en el sector terciario de nuestra economía, en donde ubican al gobierno central, es decir, todas las inversiones que el Estado puede estar llevando a cabo en materia de obras públicas, de viviendas, etcétera. Y ahí vemos que el gobierno central tiene un impacto de 4,5% en toda esta estructura y es el resultado positivo. Y en contrapartida, el comercio sí sigue teniendo un resultado bastante bajo, menos 6%, menos 6.0%, pero que equivale a menos 6%. Y luego también servicios en general, menos 5,2%. En el global, vemos que el sector terciario tiene una caída de menos 3,6%. Entonces, en total, haciendo el repaso, sector primario, secundario y terciario, vemos 8% en positivo,
menos 1% en negativo, menos 3,6% en negativo también. Y el global da que el resultado va a ser una caída de menos 1,5%. ¿Qué significa esto? Vamos a tener una caída en la economía sin duda, pero no va a ser tanto o no va a ser tan negativa como se pensaba en un momento del año. Ojalá que este ritmo también se vaya acelerando con la reapertura de las fronteras. Falta todavía que se reabra la frontera con Argentina, pero son los sectores que todavía se ven golpeados y que dependen, en este caso, de la decisión también de otro gobierno que no es el paraguayo, del gobierno argentino.